Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos y los escribas dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo: ¿acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Adentrémonos en la palabra de Dios que acabamos de escuchar para que ella genere en nosotros su propio dinamismo de salvación. Nos habla de tres tipos de discípulos: los de los fariseos, los de Juan y los de Jesús. En principio, nosotros somos ya discípulos de Jesús. Los fariseos contraponen su discipulado y el de Juan al de Jesús, poniendo como ejemplo el ayuno. Nuestros discípulos y los de Juan ayunan, mientras que los tuyos no. ¿Por qué? Sugieren o expresan cierta superioridad y veracidad de sus discípulos que ayunan frente a los de Jesús que no lo hacen. Jesús, a través de la palabra que nos dirige hoy, nos sigue llamando para hacer el proceso del discipulado, que consiste en pasar de ser discípulos de los fariseos o de Juan a ser sus discípulos. Incluso siendo bautizados tenemos que hacer ese proceso, ya que poco a poco vamos asumiendo adultamente la gracia del discipulado recibida en el bautismo cuando aún éramos infantes. Los fariseos y sus discípulos vivían bajo el poder de la ley que mandaba ayunar. Era no solo una buena prescripción, sino necesaria para mantener a raya el pecado y poder vivir la voluntad de Dios. Juan y sus discípulos dan un paso más. Ayunan como preparación para recibir al que llega, al Mesías, al Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Un ayuno que abre a la gracia y mantiene el corazón despierto y expectante. Jesús y sus discípulos traen la novedad definitiva. El ayuno queda pospuesto, relegado a un segundo lugar, pues la razón por la que se ayunaba, tanto los discípulos de los fariseos como los de Juan, ya no tienen razón de ser, pues el que quita el pecado del mundo ya está con ellos. La presencia del Mesías, del novio que salva, llena la vida de alegría y libertad. No hay lugar para el ayuno entendido como en tiempos pasados. Este toma otro sentido y significado. Los discípulos tendrán que ayunar cuando el novio les sea arrebatado. Se ha ido dando una progresión de la gracia. Se ha ido pasando de un vino a otro mejor, lo que implica unos odres nuevos para albergar ese vino mejor. Podemos hacer algunas aplicaciones a nuestra vida. Esta progresión de la gracia se da también en la vida del creyente. La historia de salvación, llevada por la benevolencia de Dios hasta su cumplimiento en Cristo, no fue lineal. El pecado y la desobediencia del hombre hizo hacer a Dios dar muchas vueltas, muchas idas y venidas para buscarle. La ley dada por Dios a Moisés fue necesaria, también el ayuno. La llamada de Juan a la conversión y la necesidad de un ayuno que dispusiera y abriera el corazón al Mesías también lo fue. Ello culmina con la llegada del Salvador, que con su amor entregado lleva la ley y la historia de salvación a su plenitud. Con Jesús, el ayuno está vinculado al desprendimiento y entrega total de la vida, del don de sí mismo. Este será el ayuno de sus discípulos: dar la vida por amor con Él y como Él. Pero, como bien decía Santa Teresa de Jesús, en el proceso de la vida espiritual, en el recorrido de las 7 moradas del castillo interior, este recorrido no es lineal. Unas veces estamos en una morada, otras en otra, pero eso sí, habiendo ya gustado algo de las moradas superiores, hemos sido cautivados y atraídos por Dios hacia Él. Para nosotros, discípulos de Jesús, lo importante es la experiencia diaria de la cercanía del novio que nos salva,
nos llena de su gracia, alegría y libertad para amar, desde donde somos llamados a vivir el ayuno propio del día a día en las actitudes de servicio, amor, don de nosotros mismos. Pero al mismo tiempo seguimos siendo pecadores, aunque perdonados, por lo que a veces el ayuno, para mantener a raya el pecado que nos asedia y despierto el corazón para que no se adormezca y podamos acoger la gracia, son no solo buenos, sino necesarios. Pero siempre con la mirada y el corazón puestos en el novio que está con nosotros. Así se va generando en nosotros y en el mundo ese odre nuevo capaz de contener el vino mejor, el amor de Dios, el amor que salva y quita el pecado del mundo. Amén.